Bueno, y como te había adelantado en la presentación, vamos a comenzar con el primer video que va a estar referido a la teoría del caso. Y de la mano con eso, el error más común que solemos cometer los abogados penalistas en nuestros inicios y en nuestros primeros debates. Existe una creencia bastante extendida que los juicios se ganan en el interrogatorio, en la prueba o propiamente en los alegatos de cierre. Pero lo cierto es que hay algo previo, algo central, que si se descuida, el juicio está perdido antes de comenzar. Y esto ocurre cuando el abogado no tiene claro la historia que va a intentar demostrar durante el proceso. Por eso te invito a que hoy hablemos acerca de esta herramienta central y por qué te digo que puede definir un juicio antes incluso de comenzarlo. Y quiero asegurarte algo, cuando veas este video te va a cambiar completamente la idea de cómo preparar un juicio oral. Y vamos a enfocarnos en lo práctico, que es a mí lo que siempre me interesa. Imaginemos esta escena que es muy habitual en un debate oral. El fiscal acusa, la defensa responde y comienzan a declarar los testigos. Y ocurre algo que es revelador, y que es que el abogado empieza a preguntar y no sabe para dónde va. Y eso no solo lo nota el propio testigo, sino también el fiscal y, lo que es más grave, el juez. ¿Por qué? Porque se hacen preguntas aisladas que no tienen sentido, no tienen relación una con otra, tampoco tienen ninguna vinculación con lo que estuvo preguntando la fiscalía. Es decir, no se entiende a dónde va el abogado. Ya te digo, sea porque son datos irrelevantes, porque son datos sueltos. Y esto ocurre porque no hay una línea clara. Es decir, que se está reaccionando a la prueba en lugar de conducirla. Y acá viene algo que es clave, que el juicio no es una acumulación de pruebas, sino que es una contraposición de versiones que, en definitiva, la que termina ganando es la más relevante. Además de la más convincente y la que se puede probar, por supuesto. Por eso, para que el abogado no divague en preguntas irrelevantes, lo que es fundamental que se tenga claro es cuál es la teoría del caso. Y es básicamente una explicación lógica y por sobre todo persuasiva de lo que realmente ocurrió, de lo que se le intenta presentar al tribunal o al juez. Ojo, no es una simple versión de los hechos, sino que es una construcción de trabajo que se basa en tres pilares que te voy a contar ahora. Anotá: hechos, prueba y derecho. Hechos, porque se intenta convencer de qué es lo que ocurrió según la mirada del defensor. Prueba, porque es lo que se va a demostrar. Y derecho está vinculado a cómo esos hechos encajan o no en una figura legal, lo que se llama la calificación legal o más conocido como la carátula del caso. Se trata entonces de construir un relato que, además de ser convincente, debe probarse y debe tener relevancia jurídica. Así que si uno de esos tres elementos que te dije recién falla, la estrategia se debilita. Y hablemos también de las características que tiene que tener esa teoría del caso. Y la primera de ellas es la simplicidad. Si no se entiende esa historia que intentás demostrarle al tribunal, no te va a funcionar en lo más mínimo. Otra de las características es la coherencia, porque si esa historia no se contrasta también con la prueba, no vas a llegar a ningún lado. También credibilidad, porque lo que contás tiene que ser verosímil para quien debe resolver. Y la última característica también es el sustento probatorio. Así que no estamos hablando de una historia imaginaria, de algo que venís a crear en el momento y de manera improvisada. La teoría del caso es una hipótesis que tiene evidencia. Vas a escuchar también, y no digo que esté mal, pero para mí no alcanza y no te da la fuerza y la convicción para ir al debate, que la teoría del caso es meramente negar los hechos de la acusación, porque efectivamente quien tiene que probar es la fiscalía. Por eso te digo, esto no está mal y a veces no nos queda remedio, porque es tanto el caudal probatorio, la prueba probatoria en contra que uno tiene, que se tiene que remitir en muchos casos a negar e intentar de alguna manera poner en crisis lo que dice la otra parte, pero a partir de esa negación y de cuestionar alguna prueba porque no ha sido obtenida de manera legal, o al menos intentamos hacer creer eso. Esas son las pruebas, esas son las causas más complejas, ¿sí? En cuanto a lo que nosotros queremos demostrarle al juez, la historia que tenemos que contar. A veces no tenemos mucho material para contar. Pero lo cierto es que si podés evitar esa negación genérica y vos relatar una historia, como te digo, te vas a sentir mucho más fuerte al momento de litigar, con mayores herramientas, digamos, para hacer tus planteos. No tengas dudas que si lo tuyo solamente es negar y del otro lado, de parte de la fiscalía, tenés una historia que está debidamente relatada y con prueba que la respalda, va a terminar siendo la que se imponga. Y también esto que te quiero decir, ¿en qué momento se elabora la teoría del caso? Y no es al principio del debate o los días previos en los cuales vos te pones a preparar. Lo ideal es que tu teoría del caso sea desde el primer momento que asumís la defensa, que ya ahí tengas una teoría del caso que vos quieras presentar. Muchas veces se va a ver limitada por la declaración de tu defendido. Si ya declaró y bajo instrucciones de otro defensor o defensora,
quizá declara algo que no te juega a favor con la teoría del caso que vos querés relatar o que preferirías vos relatar o elaborar, pero si ya viene una teoría del caso desarrollada durante todo el proceso, no es conveniente que la cambies. No es para nada creíble que si una persona dice haber estado en un lugar, después al cambiar de defensor diga que, bueno, en realidad no, pero pensó que sí, y todas esas cosas que van debilitando justamente la estrategia y la teoría del caso que se presenta ante el juez o el tribunal. Así que desde el comienzo de la labor en la causa es bueno que ya tengas definida una teoría del caso, porque eso también va a ir de la mano con la prueba que vas a ofrecer y hasta dónde vas a querer llegar, si hasta un juicio oral o a intentar alguna alternativa como una suspensión de juicio a prueba o un juicio abreviado. Y tenés que tener en cuenta que hay 3 preguntas que ordenan todo. La primera es ¿qué es lo que creo que ocurrió realmente? La segunda es ¿con qué lo puedo demostrar? Y la tercera, y no menos importante, es dónde están los puntos débiles de la acusación. Cada prueba, cada testigo, cada pregunta que se hace tiene que ir en una dirección clara y buscando un objetivo claro. Y para cerrar, me interesa también en que pensemos cuál es el mapa del juicio. Y este lo vas a tener dado por el alegato de apertura, por los interrogatorios, por los contrainterrogatorios y por el alegato de cierre o alegato final. Si vos no tenés planificado, a partir de tu teoría del caso, cómo desarrollarte en cada una de estas etapas, el juicio se va a volver pura improvisación. Vos te vas a sentir débil, totalmente perdido y lógicamente con el juicio perdido de antemano. En cambio, con una estructura sólida que parte con una buena elaboración de la teoría del caso, cada intervención vas a sentir que tiene un sentido. Y en definitiva todo se va a reducir a una sola pregunta. ¿Cuál es la versión de los hechos que resultó más útil y más convincente? Bueno, espero que te haya gustado este primer video, espero que te haya gustado el tema, que obviamente no va a quedar acá. Era una breve introducción, digamos, porque después quiero seguir contándote, pero para no aburrirte lo hice en distintos videos, en cómo ir construyendo parte por parte a la teoría del caso, cómo desarmar también la versión de la contraria, y algo también que está muy bueno, es cómo usarla en los juicios por jurados. Así que te voy a hinchar mucho con esto, suscríbete, comentá, así puedo tener más difusión con este canal y ahí vamos a lograr ir creciendo y también ir mejorando mucho el contenido. Así que gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos la próxima.